La primera reforma estructural que anunció el presidente Enrique Peña Nieto en su sexenio fue la educativa. Lo hizo desde el primer día. Hay mucha gente que dice que también es la reforma más importante. ¿Por qué? Porque toca un punto esencial para un país como es la educación. Sin embargo, esta reforma ha llevado también al presidente Peña Nieto a su mayor batalla política de este sexenio. Es una batalla que muchos piensan no se puede dar el lujo de perder. La reforma educativa, como otras acciones de los primeros meses de gobierno del presidente Peña Nieto, logró algo que parecía imposible en nuestro país: la aprobación, no solo por el partido de gobierno, el PRI y sus aliados, el Partido Verde y Nueva Alianza, sino por los dos principales partidos de oposición, el PAN y el PRD. Se ha dicho que se trató de una reforma administrativa o laboral y no verdaderamente educativa. México ha sufrido una serie de reformas en sus planes de estudio a lo largo de los años, pero la verdad es que el problema laboral ha sido hasta ahora el más importante del sistema educativo de nuestro país. David Calderón es director general de Mexicanos Primero. Es una institución que se dedica a la defensa de la enseñanza pública en nuestro país, pero particularmente la defensa de los alumnos. David Calderón, gracias por esta conversación. David, cuéntanos qué es realmente la reforma educativa. La reforma educativa, Sergio, es una modificación muy importante al planteamiento que está en nuestro orden constitucional. Hubo un cambio al artículo 3º que establece que el derecho a la educación en México ya no es solo el derecho a estar inscrito en una escuela, sino al máximo logro de aprendizaje. Por eso es una patraña cuando se dice que no es una reforma educativa. Va al corazón porque precisamente la modificación principal es el tercer párrafo del artículo 3º y dice ahora que los materiales y métodos, la gestión escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de maestros y directivos deben estar garantizados por el Estado mexicano para el máximo logro de aprendizaje de los alumnos. Por primera vez en la historia se pone a los alumnos al centro, como corresponde en una auténtica reforma educativa. Los maestros representan el cimiento fundamental de la educación, pero México nunca podrá mejorar el nivel de sus maestros si estos siguen siendo escogidos por el sindicato, ya sea por amistad con el líder local o por ser hijos o sobrinos de algún maestro o porque alguien compró la plaza. Tampoco será posible tener mejores maestros si los puestos más codiciados y los sueldos más generosos se siguen otorgando a maestros que no se presentan a dar clases, porque están trabajando para el sindicato y no para los alumnos. Tampoco si se evalúa a los maestros no por su trabajo en el aula, sino por el apoyo que dan a los paros y a las manifestaciones del sindicato. ¿Por qué se opone tanto la CENTE a esta reforma? Se opone tanto la coordinadora porque históricamente la coordinadora fue mutando de ser una exigencia de democratización al interior del sindicato mayoritario hasta convertirse en una réplica, digamos, más áspera y más básica del acuerdo que había entre el gobierno mexicano y las cúpulas sindicales. Entonces, los primeros damnificados, los primeros, digamos, afectados por un regreso al orden, por un regreso a la honestidad, son estas cúpulas sindicales. Aprovechando la desinformación de los maestros, la falta de capacidad también hay que reconocer de la Secretaría Federal y Estatal y las estatales para explicar adecuadamente a los maestros y a los padres los mejores aspectos de la reforma educativa, pues han asusado a las masas a decir esto nos cambia nuestra forma de vida, es inaceptable, ahora habrá despidos masivos, falso. Ahora lo único que cuenta como maestro es que pases un examen de bolitas, falso. Hay observaciones en clase, hay la elaboración de portafolios para mostrar el trabajo del maestro. Quienes evalúan la parte cualitativa son otros maestros de escuela pública, son maestros evaluando maestros. Se dice, es que alguien que no conozca la escuela no nos puede evaluar. Efectivamente, así es, y son maestros de escuela pública los evaluadores autorizados por el INE para revisar las partes cualitativas. La reforma educativa no hizo más que establecer reglas de contratación y de estímulo similares a las que se aplican en los países con mejores sistemas de educación. Contratar a los maestros en concursos de oposición es la práctica usual en los países con buenos sistemas educativos. También lo es premiar a los mejores maestros en vez de a aquellos que no se presentan a trabajar por realizar labores sindicales. Ninguna reforma es perfecta, pero el hecho de que tres partidos políticos tan distintos en sus ideologías como el PRI, el PAN y el PRD
hayan votado a favor de esta reforma nos dice algo muy importante. Es que hay elementos de la reforma que son indispensables para el futuro de la educación de México. La verdad es que el gobierno de México había permitido que todo el sistema educativo fuera indebidamente privatizado en beneficio del sindicato de maestros. Y esto no puede ser. Ha llegado el momento de recuperar el sistema educativo para beneficio de los alumnos. Siempre se supo que aplicar esta reforma sería muy difícil. Para los líderes sindicales la educación ha sido un negocio muy rentable. Quizás por eso el presidente Peña Nieto presentó cargos penales en contra de la maestra Elba Ester Gordillo, la líder durante décadas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, a pesar de que el propio sindicato no presentó acusaciones en contra de ella por mal uso de los fondos de la organización. ¿La reforma privatiza la educación pública? No, al contrario, la reforma tiene un componente bastante severo en términos de desprivatización o volver a hacer pública la escuela pública. La escuela acabó siendo un entramado burocrático sindical en donde, por ejemplo, las promociones, las asignaciones docentes estaban derivadas de intercambio de beneficios entre particulares. Eso era una privatización. Las plazas se vendían y se compraban, se heredaban. Entonces, a volver a ser públicas las plazas ha sido quitarle ese marco de privatización. La principal resistencia, sin embargo, ha venido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la organización disidente dentro del propio sindicato, surgida el 18 de diciembre de 1979 y que tiene el control sobre la mayoría de las escuelas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México. Oaxaca, donde prevalece la sección 22 de esta coordinadora, ha sido el estado con mayor activismo. De hecho, la entidad ha sufrido desde 1981 paros magisteriales todos los años. Los niños oaxaqueños han tenido que acostumbrarse a nunca tener un año lectivo completo. ¿Realmente se están aplicando los principios de la reforma? No todo, Sergio, esa es parte de la dificultad. Se ven muchos de los elementos de reorganización, de volver a poner orden, pero se ven pocos de los beneficios adicionales. La reforma también implicó un modelo de escuela abierto a la comunidad y uno de los elementos fundamentales de eso es una cita, está marcada en la ley, en donde dice que al final de cada ciclo escolar, el director de cada plantel, desde preescolar hasta bachillerato en México, debe hacer un encuentro con la comunidad para presentar los resultados de aprendizaje y el tema de las finanzas. Entonces, esta transparencia que nos daría seguridad, involucrar a los padres en el aprendizaje, pues no se está haciendo prácticamente en ninguna parte del país. Otro de los aspectos en donde ha habido graves errores es en que el gobierno federal hace este discurso fuerte de cambio, pero en los gobiernos estatales se siguen entregando plazas fuera de concurso, se burlan las listas de prelación, no se dan los ingresos adicionales que se ganan a partir de las promociones. La CENTE logró en Oaxaca y en otras entidades un control absoluto del sistema educativo. El sindicato era el que decidía quiénes podían obtener plazas magisteriales, las cuales muchas veces se heredaban o se vendían. El sindicato obligaba a los maestros a asistir a marchas o plantones, lo cual se consideraba un requisito para obtener mejores puestos. Los inspectores eran también controlados por los líderes sindicales y por eso no registraban las faltas de quienes participaban en marchas o paros en lugar de asistir a clases. La reforma puede tener aspectos positivos o negativos, pero para la CENTE es una sentencia de muerte. Por eso la coordinadora está utilizando todas sus fuerzas, todas sus alianzas políticas, todos sus apoyos para enfrentarse a esta reforma y lograr su abrogación. El gobierno de la República, sin embargo, no puede negociar esta reforma. Por una parte, esto significaría un golpe durísimo en contra de la educación en nuestro país. Pero por otra parte, y esto también es importante, sería una forma en que el gobierno de la República reconocería que no puede defender ni siquiera su reforma más importante. La CENTE ha recurrido en esta lucha a las estrategias que ha utilizado durante décadas y que le han dado resultados excelentes. Ha organizado paros magisteriales sin haber convocado previamente a una huelga formal y ha realizado manifestaciones y plantones constantes. Una de sus principales armas ha sido la realización de bloqueos en lugares como el Centro Histórico de Oaxaca, así como bloqueos en carreteras y otras vías de comunicación.
Ha robado y quemado vehículos de transporte de pasajeros y de carga y ha bloqueado también tiendas y centros comerciales. La idea es volver la vida económica imposible y así obligar a una supuesta rendición del gobierno. Los bloqueos en muchos puntos los ha realizado también en Oaxaca e incluso en la Ciudad de México. En las últimas semanas, la CENTE ha empezado una estrategia de realizar bloqueos numerosos al mismo tiempo en distintos lugares. Es una especie de guerra de guerrillas, pero no contra el gobierno, sino contra los ciudadanos. La esperanza es que de esta manera el gobierno se vea obligado a retractarse de la reforma. ¿El gobierno puede echarse para atrás en esta reforma educativa? No debe, no debe. Hay una tentación de negociar excepciones, hay una tentación de negociar, digamos, estas alteraciones al espíritu de la reforma. Yo creo que vale la pena tener una revisión dialogada, pero que no implique en ningún momento el incumplimiento de la ley, sino crear las condiciones para que ésta se cumpla. Por ejemplo, ¿se deben evaluar todos los maestros? Sí. Podría ser, por ejemplo, si a los profes les da más seguridad, que los cursos sean anticipados a la evaluación y eso a lo mejor mandaría un mensaje de mayor tranquilidad y no se está moviendo una coma de la ley. Los intentos de la autoridad para liberar carreteras tomadas por la CENTE no han sido realmente buenos. En Nochixtlán, Oaxaca, 9 personas murieron en una balacera durante un intento de desalojo por parte de la Policía Federal y la Policía de Oaxaca. El problema es que el gobierno no se rendirá tan fácilmente. De hecho, para el presidente y para algunos miembros de su gabinete, la educativa es la reforma crucial en todo este gobierno. Quienes han pagado el costo de la rebelión, sin embargo, han sido los ciudadanos, que una y otra vez se ven impedidos de realizar sus actividades habituales debido a los bloqueos. De alguna manera, lo que se está discutiendo es quién debe ser el principal beneficiario del sistema educativo de nuestro país. Algunos piensan que deben ser los maestros o incluso los líderes sindicales y que ni uno ni otro pueden ser evaluados por la sociedad y por supuesto no pueden ser destituidos aunque no estén cumpliendo de forma cabal con su función. Para quienes consideran por el contrario que el sistema educativo debe servir para dar una mejor instrucción a los alumnos, la reforma educativa no solamente debe mantenerse, sino profundizarse, con el fin de que nuestros hijos tengan no solamente mejores maestros, sino mejores procedimientos de educación. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.